noches, Linda. ¿Qué tal? ¿Cuánto gusto, Noches, licenciada. Emma? Buenas Hola, noches, Lisa. licenciada. ¿Cuánto gusto? Me alegra que todos estén bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Solo noches, licenciada. Hola, ¿qué tal, César? Me preocupa un poquito porque habemos 86 personas y somos 200. Entonces es lo único que me preocupa, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que los demás se conecten al ratito. Bueno, necesito que tengan su código de trabajo a la mano, su constitución, porque vamos a relacionar lo que es el código. Ahorita voy a proyectar. Puntos extras para los que estamos, ¿vale? El conocimiento, usted le prometo, y si quiere, ponga un papel y se lo firmo. No le va a costar. No le va a costar ni el examen del curso, de lo que es de la clase del octavo semestre. No le va a costar su examen técnico profesional. Y créame que el camino va a ser más fácil. Pero uno, si se esfuerza, lo Traen logra, mis códigos. ¿verdad? Ah, Ok, traen mis códigos a mi carro, Cindy. vamos a ver. Vamos a compartir. Miren, pues, vamos a comenzar. ¿De qué proviene o de qué deriva o de dónde viene la palabra huelga o paro? Obviamente todo tiene una historia. Existe una plaza que se llama actualmente conocida, obviamente, la Plaza de Greve, pero hoy por hoy se le conoce como la Plaza del Hotel Ville en París. Resulta que esta plaza se encuentra a orillas del Sena. Ujú. Es un río, ¿verdad? Un río que obviamente pasa pues alrededor de él. La plaza de Greve o la plaza de Huelga consistía en un gran terreno. Este terreno, obviamente, sin Ya, construcciones, Cindy. deme un segundo. Eh, Era un terreno sin construcción sobre el cual había acumulado obviamente un río, una gran cantidad de arena, habían piedrecillas, en donde derivó su nombre y antes que construyeran los muelles para obviamente encauzar ese río, de lo que es el río Sena, durante mucho tiempo los obreros sin trabajo se reunieron en esa plaza y, y era donde los empresarios acudían a tratar con ellos y a contratarlos. Cuando los obreros estaban descontentos, obviamente no estaban de acuerdo con las condiciones de trabajo, se colocaban en la puerta, en huelga, perdón, en la plaza de Greve, a la espera de una mejor propuesta. Entonces, yo hacía mención que aquí por mi casa hace muchos años, no sé si hoy por hoy, la verdad, lo harán, no los he visto, pero existía una plaza donde las personas que obviamente estaban esperando que alguien los llegara a contratar para lo que es una construcción, obviamente como mano de obra, llegaban y adquirían pues los servicios de las personas. Yo miraba que se parqueaban los grandes pick-ups, subían, les preguntaban a las personas, me imagino que cuánto querían ganar o algo por el estilo, no sé porque no escuché, pero subían a los pick-up y se iban. Eso era anteriormente, eso era hace muchos años. Hoy por hoy no sé si continúan de la misma forma porque la plaza cambió, pero al menos ustedes saben que esto viene desde hace mucho tiempo atrás, derivado de esta plaza. Por ejemplo, en castellano la palabra huelga procede de huelgo, que su significado obviamente es un espacio de tiempo que una persona está sin trabajar. Sustantivo de este derivado de la palabra holgar. Su significado es respirar, tomar aliento, descansar tras un esfuerzo, fatiga o la suma de ambas. Uy. La de... Hoy sí me sonrojó, Wissem, el compañerito, ¿eh? Muchas gracias. Ok, definición doctrinaria. Jesús Ballesteros señala que la huelga constituye una cesación colectiva y concertada del trabajo o abandono de los lugares de labores injustificada, negativa, reiterarse los mismos por parte de los trabajadores con el objeto de obtener determinadas condiciones de sus patronos o ejercer presión sobre los mismos.
la huelga como medio de lucha. Para Martínez Fernández sostiene que la huelga es un medio de lucha por parte de la doctrina que ve en la huelga, además de la suspensión conjunta y sistemática del trabajo por cierto número de trabajadores, dentro de una profesión, un medio de lucha de trabajo con la capacidad y con el propósito de reanudar los labores tras un fin perseguido. Ay, Pamela. Ok, no, si algo te soy muy profesional, no. Y de verdad, a todos los estimo, todos les tomo, he tomado mucho aprecio, mucho cariño, porque sé, porque sé que hoy aquí soy catedrática, ustedes son alumnos, porque sé, tengo los pies en la tierra, sé que nos podemos en una maestría más adelante, vamos a ser compañeros de esto, sé que en el trabajo, en algún momento de la vida, nos vamos a encontrar. Yo le contaba hace, y no sé si fue en esta clase, pero les cuento, cuando llegué a un trabajo, el que iba a ser mi jefe, me topé que él fue mi catedrático de Derecho Administrativo. Entonces, ahí no había forma de decir, yo era buena alumna, mire mi trabajo, o mire, yo quería pues tener una buena presentación, no había para dónde agarrar, ¿verdad? Y conocía cómo era. Entonces, ahí me quedó más que decir, pues si quería que yo trabajara, y efectivamente trabajé mucho tiempo, pero la verdad es que el cariño se tiene, ¿sí? El cariño se tiene, el respeto, la estima, son cosas. Y como les dije, créanme que los voy a extrañar mucho. Les voy a extrañar mucho porque yo sé que un paso le mando mi CV. Con gusto, claro. Eh, eh, yo sé que ustedes ya están a lograr una meta, están a tan poco tiempo que no se han dado cuenta, están a abrir y cerrar ojos, están a, ¿qué? Están a un paso de lo objetivo, tienen que concentrarse. Entonces, de verdad, los estimo mucho, les he tomado mucho cariño, solo estudien porque esta carrera es de valientes, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces la huelga no constituye en sí una finalidad, sino un medio para alcanzar ciertos objetivos. La meta, pues, auténtica de este conflicto laboral consiste en obtener reivindicaciones profesionales. Ahora, ¿qué dice el Código de Trabajo en relación a lo que es la huelga? Obviamente, el Código de Trabajo tiene una clasificación y está como legal, que es justa e injusta. Y está en lo que es eh, la de hecho. Así es, me alegra mucho, César, que les haya gustado. Y así como les dije en el mensaje, la vida, o Dios o la vida, ¿verdad? Como ustedes lo quieran ver, nos da un violín. De nosotros depende cómo queremos desarrollar ese papel. Simple, ¿verdad? Y les voy a ser honesta. ¿Saben quién me compartió ese mensaje? El presidente de la Corte Suprema de Justicia nos lo compartió a todos los de la presidencia, porque él dijo que todos hiciéramos el mejor trabajo. Entonces, fue un bonito mensaje, nos lo compartió, me gustó mucho y eso mismo se los quise compartir a ustedes. Todos tenemos que hacer pues un buen papel, hacer con lo que tenemos, las herramientas que tenemos a la mano, pues desarrollarnos de la mejor forma, ¿verdad? Pues ahora ya saben, ¿verdad? Que pues fue un mensaje de nuestro señor presidente y por eso es que me encantó y lo quise compartir, ¿verdad? Ok, bye. Pues de estos cortes comerciales, si ya saben de dónde vino ese mensaje, ahora sigamos pues. Muy bien. Hay ciertos requisitos de lo que es la huelga. Necesito que tome su código de trabajo y vayas al artículo 239.
Ok. En ese artículo 239 dice, huelga legal. La suspensión y abandono temporal de trabajo en una empresa acordada y ejecutada y mantenidos pacíficamente por un grupo de ¿qué? 3 o más personas. ¿Ok? Trabajadores previo al cumplimiento de los requisitos del artículo 341. No se preocupen, para allá vamos. Pero me está dando a mí, primero, tiene que ser pacíficamente. Y después me está dando un número que es de 3 o más trabajadores, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a sus patronos los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Esos requisitos, dice, bueno, este es un presupuesto que nos enseña que los trabajadores que promueven el proceso colectivo de intención obtienen la declaratoria de legalidad de huelga con un requisito como mínimo de 3, que haya agotado previamente los procedimientos de conciliación. Esto es a lo que se refiere el artículo 239, perdón, donde si vamos al artículo 241, nos da estos requisitos. Dice, para declarar una huelga legal, los trabajadores deben de ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239. O sea, este me mandó al 239. En el 239, ¿qué encuentro? En el primer párrafo, ¿qué les dije que había? ¿Que habían qué? Ahí es la suspensión o abandono. No. ¿Qué es lo que dice? Leamos otra vez. Estar como de acuerdo, ¿no? Los integrantes para una huelga. Antes de los integrantes, Que debe ser pacífica. debe ser pacífica. Estamos hablando de una huelga legal. La condición es que debe ser pacífica. Entonces, póngale ahí, si usted quiere, en su código donde está el inciso A, póngale movimiento pacífico. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, me está diciendo que debe existir un movimiento pacífico. Me está diciendo que debo de agotar el procedimiento de conciliación. Es otro requisito. Número C, constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa o empresas o centro de producción que se han iniciado su relación laboral con antelación al movimiento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Repito, constituir la mitad más uno, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa o empresas o centros de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al movimiento, al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Y para este recuento no debe incluirse a los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Les voy a enseñar un video, pero primero les voy a explicar. A la hora de un conteo, ¿quiénes son las personas que no pueden participar? Los trabajadores de confianza. ¿Y quiénes más? Y Los los que que representan al representan al patrono. patrono. Ok, muy bien. Resulta que si se plantea el conflicto en 14 de febrero, hasta con cariño, ya vieron las fechas que yo tomo, ¿ah? 14 de febrero, ¿será que si yo entraba a trabajar en marzo, el beneficio también me protege a mí o no me protege a mí? No, no le protege. Bien, bien la protege. Pero, hay un pero. Lean el artículo. ¿Qué artículo es? Disculpe, licenciada. 241, 241. inciso C. Dice con Gracias. antelación, ¿va?
y al momento de plantearse el conflicto. Ajá, ajá, ¿qué más? Para que puedan participar en este conteo, ¿sí? Está diciendo que solamente son las personas que estén trabajando, ¿sí? Luis, sí, no puedes votar, Luis. Si eres empleado, si eres un trabajador de confianza o que representes a la parte patronal, no puedes. Les voy a dar un ejemplo. Esto está en el internet, es público, ¿verdad? Les cuento que pues obviamente estuve en un conteo, solamente que antes tenía el pelo negro, pero ahí me van a ver. Si buscan en el internet te encuentran el video, pero el fin es enseñarles cómo es la vida, como le digo a mi hijo, la vida real, ¿verdad? En un segundo, vamos a dejar de presentar este. Este, las personas que están ahí votaron, es una urna común y corriente, se les dio un papelito a cada uno. Para votar teníamos que pedirle su identificación. Si, por ejemplo, obviamente la ley dice quienes no pueden participar dentro de la votación. ¿Esa era una asamblea, Ligda? Es una votación. Esta ocasión también es muy importante darle la palabra a los delegados, incluso a la Secretaría General de la Nación, si tienen algo que indicar en esta ocasión, de cómo se llevó a cabo la diligencia de recuento. Estos hombres le rompieron el corazón Pero chicos, eso no. a Ángel Aguilar. Me encantaría tener. Ok, ahí estamos. Pero así es como se lleva un conteo. Vamos a ver, déjenme ver. Ok, ok. A eso es a que se refiere el artículo 241, inciso C, que dice que obviamente solamente pueden participar las personas que laboren dentro de la empresa, que hayan, obviamente, que laboren en la empresa o empresas o en centro de producción y que haya iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto. Y tampoco pueden participar, ¿verdad? Los trabajadores de confianza y los representantes del patrono. Si ustedes se dieron cuenta, pues obviamente todos estaban ahí
en vistas, ¿verdad? Si obviamente pues se declaraba lo que era la huelga legal. Bueno, ahora vamos a ver, denme un segundo, voy a presentar un momentito. Vamos a ver lo que es un laudo arbitral también. Este laudo es un laudo real para que usted se pueda guiar en qué consiste. Pero necesito primero que conozcamos lo que es un trámite. Vamos a ver. Cuando hablamos en relación entonces a lo que es la huelga, vimos lo que es el artículo 241, que obviamente deben de existir estos requisitos de lo que es la huelga legal. Se da como consecuencia de que no concurran los requisitos establecidos en el ilegal, perdón, 239. Es todo lo contrario a lo que es la legal. Son los que se dan cuando no se cumple con los presupuestos establecidos en la ley para declararse la legalidad de lo que dice el artículo 241. Ahora bien, el efecto de la declaratoria de la huelga ilegal la tenemos en el artículo 244. Por ejemplo, me van a hacer un favor. Uno me lee el artículo 104 de la Constitución y otra persona me lee el 106 de la Constitución. Sí, 104 y 106. ¿Quién lo tiene? Buenas noches, lo leo yo, el 104 de la Constitución. ¿Qué dice? Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley. Después de agotados todos los procedimientos de reconciliación, estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. Gracias, Keila. Entonces aquí dice, agotados los procedimientos ¿de qué? Reconciliación. ¿Reconciliación o conciliación? Conciliación. Ah, sí, Conciliación. conciliación, la mía está mal, perdón. Ok, no tengan pena. Entonces, el trámite de conciliación ya lo sabemos. Entonces, aquí me está dando el requisito que existe un derecho de huelga, pero el requisito es que sea agotada la conciliación. ¿Qué dice el artículo 106? Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo. Ok, En ahí un vamos, convenio. ahí vamos. Ahora yo les pregunto, ¿el derecho de huelga es un derecho constitucional? Sí, es un derecho constitucional. Sí, Entonces, es su naturaleza deriva de un derecho humano y un derecho social. ¿Estamos? Entonces, en el 239 del Código de Trabajo, haga el llamamiento de esos dos artículos para que no se le vayan a olvidar a la hora que usted tenga que defender algún tema. En el Entonces, 234, Linda. 239, en el 239, váyase por favor, haga la referencia, diga ver 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué le estoy señalando el 104? Porque ahí me está diciendo que tengo derecho ¿a qué? A la a la huelga, huelga y paro. Ok. ¿Y por qué señalo el 106? Porque tengo ¿qué? ¿El derecho de qué? porque son irrenunciables. Porque tengo el derecho a no renunciar a ese derecho. ¿Ok? Bueno, ahora lo vamos entendiendo. Vamos paso a paso.
Pero ya relacionamos esos dos artículos en el 239. Bueno, resulta que en el 243 del Código de Trabajo hay ciertas limitaciones a esa huelga. Dice, no podrá llegarse a la realización de una huelga ciertas personas, y lo da inciso A, B y C. El A se encuentran los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren de viaje y no hayan terminado este. ¿Por qué? Porque imagínense, yo vivo casi en carretera al Atlántico. Pasa, obviamente, el transporte pesado. Miro que los furgones llevan como un tipo de enfriador. Obviamente, me imagino que han de llevar medicina o comida, que obviamente no puede permitirse que eso se descomponga, ¿verdad? Y si paran, olvídense. ¿Cómo estaban las personas ahí sentadas? Estaban con los brazos cruzados, sin hacer nada, no estaban trabajando y cada persona tiene una tarea. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí las personas de transporte no pueden darse ese lujo porque su derecho perjudicaría mi derecho. Por ahí vamos, ya vamos entendiendo. Vamos un poquito más despacio. También me dice, los trabajadores de las clínicas, hospitales, higiene, aseos públicos, los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones, plantas de procesamiento, distribución, agua, servicios, poblaciones, mientras no se proporcione el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad, economía pública y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, todos los médicos, Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan todos los médicos de todos los hospitales dicen me voy a huelga. ¿Qué pasa? ¿Será que ellos pueden? No pueden. Pero la Constitución me está diciendo que es un derecho, que todos tienen derecho a huelga. Sí, pero como ellos son de... De salud y servicios médicos. No pueden pararse. Tienen como que... Esa es la poner de acuerdo. excepción La al artículo. limitación. Miren pues, acuérdense que todos tenemos derechos. Yo no le voy a vedar su derecho al policía para que no se vaya a huelga. Yo no le voy a dar su derecho al médico, a la enfermera, ¿a qué le dijera yo? A los trabajos de transporte pesado. No puedo, porque la Constitución me está diciendo que es un derecho y es irrenunciable. Ellos lo que tienen es únicamente cierta limitación, ¿sí? No se los puedo impedir, solo lo que tienen es cierta limitación. ¿Y qué pasa en ese caso? Que tiene cierta limitación. Vamos a ese mismo artículo 243, solo que en el cuarto párrafo. Me va a hacer favor. Vamos a anotar 1, 2, 3, que son los 3 casos, las 3 vías que podemos tomar. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Sí, a eso vamos, Zelda. ¿Ya? A eso vamos. Vamos despacio. Acuérdense que algunas personas sí lo manejan, hay otras personas no manejan el tema, pero vamos despacio. Ahora bien, si usted quiere a ese cuarto párrafo del artículo 243, puede ponerle. Podemos ponerle se procede en caso como título, ¿verdad? Para que usted se diga, acuerde y diga, ay, sí, la licenciada que Chaparrita me enseñó, estoy ahorita en el examen y cómo encuentro la respuesta porque me dijeron que fundamentara, por eso es que lo estoy haciendo, para que usted sepa inmediatamente cómo dar la respuesta. Entonces póngale ahí ese párrafo. ¿Cómo se procede? En caso que los trabajadores tuvieran limitado su derecho. Vaya.
Me dice cuando ya. ¿Ya? Bueno, ok. Entonces, cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce el conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394, el código, y solo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, uno, póngale ahí, uno convocará a las partes en conflicto a una audiencia. ¿Será que esa audiencia tiene un plazo de tiempo? 24 horas. 24 horas. 24 horas. Muy bien. Si se dan cuenta, es de forma inmediata. Siguientes a la notificación respectiva para que se establezca un servicio mínimo mediante ¿qué? Turnos de emergencia. Turno de emergencia. Ok. Entonces, no le está diciendo que no puede, solamente que le está diciendo qué cosa. Que se ¿Qué le tienen está que diciendo? Vamos, turnar, vamos. Tienen que turnar. ¿Que tienen qué? turnarse o hacer guardias Ah, para Juan Pablo. Muy bien. Pisarse. Ellos tienen que turnarse, ¿sí? Porque no pueden venir y como dijo un compañerito en la clase anterior, ay no, a mí no me importa si cubro o no cubro la emergencia. ¿Será que se puede hacer eso? No. 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 Entonces, aquí lo únicamente que le está diciendo, bueno, tienen una audiencia donde llegan, obviamente, a un acuerdo de que tienen que ponerse de acuerdo y que establezcan turnos. Ok. Hágame favor, a este punto que vamos a tocar, póngale punto número 2. No es inciso C porque el C tiene punto. Después no dice Fuerzas de Seguridad del Estado, tiene punto. El otro es el cuarto párrafo. ¿Ok? Ok. Póngale número 2. A falta de ese acuerdo de que acabamos de hablar, que obviamente se le indicó que tenía que hacer turnos, o sea, no nos pusimos de acuerdo, ay, no, no es posible, no me interesa, no llegué a un acuerdo. ¿Qué pasa? A falta del acuerdo entre las partes, los turnos de urgencia serán fijados por decisión, ¿qué? Judicial. Ah, bueno, no quiere entonces ponerse usted de acuerdo con los turnos, lo vamos a hacer nosotros. Entonces, por decisión judicial, dentro de las 24 horas de fracasado lo anterior, obviamente, de esa reunión, en ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga si no ha cumplido previamente con fijar los servicios mínimos a que se refiere este artículo. Entonces, obviamente, si no se pusieron de acuerdo, no vamos a pronunciarnos en relación a lo que es la huelga, sino a lo que nos interesa, que es el derecho de todos, no solo una parte, no solo la parte que se va a huelga, sino su derecho y el mío. O sea, aquí estamos hablando de todo mundo. Póngale número 3 a lo que vamos ahorita. Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio mínimo, hay un requisito. Ese requisito dice que se fijará entre el 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate, o en casos de que la huelga gremial de los trabajadores de la misma profesión o oficio dentro de cada empresa de establecimiento o negocio. O sea, podemos decir que de toda la empresa solamente 5 personas se vayan a turno.
¿Qué dicen? Que esos Chicos, 5 representan un 20 o 30%, sí. excelente. Muy bien, Emerson. Si ese 5% representa ese 20 o 30, que es el requisito indispensable que la ley dice, sí. Si no representa ese porcentaje, significa que no, ¿verdad? Entonces, hay ciertas limitaciones para obviamente irnos a huelga y esta es constitucional. ¿Por qué es constitucional? Aparte de los artículos que vimos, que obviamente yo ya sé que el que se va a huelga, pues es su derecho y no se lo podemos vedar. Ya sé que es irrenunciable, él no puede renunciar, ¿sí? Puede dejarlo como una cláusula en un pacto, ¿verdad? En caso de que cierto tiempo se cumpla algún tipo de cláusula, obviamente pueda irse a huelga. Pero ¿por qué es constitucional aparte de eso? Porque ya vimos los derechos del que se quiere ir a holgar, pero ¿y los demás qué? ¿Cómo podemos decir que también tienen que ver nuestros derechos? Mire su constitución en los primeros artículos. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice el artículo 2? Nos habla que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Ahora ya entendemos entonces por qué no se le puede dar a alguien por ejemplo, un médico, que se vaya todas las personas, todo obviamente la gente del hospital, obviamente todo el personal, que se vaya a holgar. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿qué pasa? Garantiza a los habitantes, aquí no dice a cierto grupito, aquí no dice a cierta cantidad o solo los que pertenezcan a esta área. No, aquí está diciendo claramente ¿a qué? Todos los habitantes. ¿Sí? ¿Estamos? Chicos, Sí, Lidia. ok. Bueno, entonces vimos en relación a lo que es una huelga legal, una huelga ilegal, vemos lo que es huelga justa. Se dice que es una huelga justa cuando el resultado del análisis practicado por el juez de trabajo y previsión social, una vez solicitada por su pronunciamiento sobre la justicia, ahorita voy. Ok. Justicia o injusticia de la huelga, se establece que los hechos como motivaron la huelga son imputables al patrón. ¿Cuándo se considera legal y justa? Cuando los hechos son imputables ¿a quién? El Al patrono. Al patrono. Artículo 242. Dice, es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables ¿a quién? Al patrono. Al patrón. Aquí hay 4 características y si quiere le pone número. 1. Por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo. 2. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. 3. O por la negativa injustificada celebrar de este último u otorgar las mejoras económicas. 4. U otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de concederlas. Ahora bien, el efecto... Perdón, licenciada, ¿podría repetir la 3? Ajá. 1 es el incumplimiento de los contratos individuales y colectivos. Número 2, del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Número 3, por la negativa injustificada a celebrar este último. Cuando dice negativa de injustificada de celebrar este último, ¿qué significa?
¿Qué es de qué acabamos de hablar? ¿Cuál es el punto 2? El pacto colectivo de negociar el trabajo. ¿Ya vio? Entonces, ante la negativa, ¿de qué? ¿De qué cosa? de celebrar el pacto colectivo. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pacto colectivo. Está fácil. Ante la negativa que él diga, no, yo no quiero, ¿verdad? Entonces, obviamente se puede ir a huelga. Ante la negativa de poder celebrar pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y el punto 4, ¿cuál es? Otorgar las mejoras económicas de los trabajadores. Ujú. Ujú. ¿Y qué más? Y que el patrono esté en las posibilidades de concederlas. Exacto. Ese es el punto número 4. ¿Ok? Vale. Ahora bien, efectos de la declaración de legal cuando es injusta. Los trabajadores no tendrán el derecho del salario durante el tiempo que dure la huelga. El artículo 242, segundo párrafo, existe la huelga justa. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deberán condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días que estos hayan holgado. O sea, obviamente todas las personas que ustedes vienen ahí tienen derecho a un salario. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones, o sea, por lo que ellos hacen, por lo delicado, ellos no pueden dejar venir así, como vimos, ¿verdad? Que ellos no podían venir y decir, me voy a huelga y que todo lo dejo tirado y me es indiferente. No. Por su naturaleza, sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga, ¿tendrán derecho a qué? Al mismo salario. Les toca doble. Doble, ¿ah? Entonces, eso es lo que pasa cuando la huelga se declara justa. Cuando, obviamente, el beneficio es para los que holgaron su salario y a los que trabajaron les toca doble. Si la huelga legal se declara injusta, ¿qué pasa? No tendrán derecho a salario. No tienen derecho a un salario. Por el tiempo que dure la huelga y que los hubieran laborado, no tendrán derecho a salario doble. Muy bien. Es cuando, derivado del análisis del juez de trabajo y previsión social, debe practicar previo a resolver sobre la justicia o injusticia de la misma, se establezca los motivos que originaron la huelga, son imputables a los trabajadores. Significa que el juez de trabajo haya comprobado, no obstante, que el patrono no se encontraba en posibilidad de acceder a sus reivindicaciones solicitadas por los trabajadores. Esto promovieron el conflicto colectivo y originaron la paralización de las actividades. El efecto de lo que es la huelga injusta es lo que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? En el tercer párrafo. La huelga ilegítima, obviamente, es la huelga también conocida como huelga de hecho y se da cuando los trabajadores, sin agotar los procedimientos de conciliación previos y al pronunciamiento de la legalidad de la huelga, disponen la suspensión de ¿qué? Actividades. La suspensión de actividad, sin haber satisfecho ningún requisito. Me voy a huelga y no me importan los requisitos. A eso se refiere. Sin satisfecho el requisito alguno y sin que medie la autorización de juez de trabajo para la holganza. Muchas veces la huelga de hecho se produce sin siquiera haberse instalado un trámite de un conflicto colectivo ante los tribunales de trabajo y previsión social, lo cual lo coloca al margen de la ley y los trabajadores pueden paralizar, pues la paralización de las actividades laborales sin que concurran los requisitos establecidos en la ley genera el derecho del empleador para dar por terminados los contratos de trabajo. La huelga legal es conocida también como huelga ilegítima, ¿verdad? Ok. Entonces ya vimos quiénes son. Entonces las personas no que no tengan derechos, sino que tienen ¿qué? ¿Ciertas qué? Limitaciones. 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 En el artículo 244, segundo párrafo, vamos a ver, le puede colocar huelga
de hecho o huelga ilegítima. 244 dijo. Pero segundo párrafo. Ahí le puede poner huelga de hecho o huelga ilegítima. Y en el 244, en el primer párrafo, ahí estamos hablando que cuando la huelga sea declarada ilegal, los trabajadores los trabajadores la realicen. ¿Qué pasa con ellos si fue declarada ilegal? Porque obviamente no llenó los requisitos. El tribunal debe fijar al patrono un término de ¿cuántos días? 20 días. 20 días. Pilas, 20 días. Durante el cual esté sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminado los Contratos de trabajo. Contrato de trabajo. de los laborantes que holgaron. Se declaró ilegal, pues tiene 20 días, solo 20, no 21, 20 días para dar por terminado los contratos de trabajo. Y en el Licenciada, caso, sí, en el segundo párrafo del 244, fíjese que mi código no tiene segundo párrafo, solo tiene tres líneas más. No sé cuál de todas serán las que tengo la que ponerle segunda, huelga de hecho. la segunda línea, perdón. Las La mismas misma regla. reglas rigen para los casos en que fue declarada la huelga de hecho o ilegítima. Cuando le hablemos de hecho ilegítima, usted ya sabe que obviamente ellos son los que definitivamente no hicieron ni el mayor intento por cumplir un solo requisito. Entonces el tribunal le da la facultad al patrono para poder contar con 20 días para dar por terminados los contratos. ¿Ok? Usted me dice. ¿Ya? Váyanse al artículo número 394. ¿Ya? Sí, Ligda. Ok. El 394, hay ciertos pasos. Necesito que le vaya poniendo 1, 2, 3. Son varios. Necesito que por favor llevemos un orden. En caso de que no hubiera arreglo, por ejemplo, ni compromiso de ir a un arbitraje, antes de ir a un arbitraje, ¿qué tuvo que haber? ¿Una qué? Conciliación. Excelente. Muy bien, Darlene. En caso que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada, la Conciliación. Ok. Ahí dame favor, póngale el número 1. En fracasada la conciliación, Licta. Después de fracasada la conciliación, hay una coma, pongámosle 1. Eso es lo que va a pasar. Usted me dice. 1. Cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento del pronunciamiento, que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. Entonces, si no hay un acuerdo en la conciliación, no hay intención de un arbitraje, tenemos obviamente 24 horas, no 25 ni 26, ni que se me atravesó, que me pinché ya, 24 horas. Obviamente, los delegados pueden pedir
que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, ya sea de una huelga o de un paro, y es el primer paso, y que tengo dentro de las 24 horas. Después dice, el auto correspondiente. ¿Cómo se llama ese auto? Es un auto, y si quiere póngalo entre paréntesis y ponga la palabra declaratorio. Es un auto declaratorio que será dictado a reserva de que causas posteriores cambian la condición que se haga y en el que se pronunciará sobre si han llenado los requisitos, obviamente del 241 que ya vimos anteriormente, 246, y yo le agregaría otro artículo más ahí. ¿Cuál sería? ¿243 tal vez? Excelente, 100 puntos, Emerson. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente tuvo que haber revisado si se ajustaba, obviamente era un movimiento pacífico, si ya se había agotado la conciliación, tuvo que haber revisado si las personas que estaban solicitando para irse a huelga, para ser declarada legal o ilegal, la huelga o el paro, tenían cierta limitación. Tuvo que haber revisado ese 243. Entonces usted haga ahí como referencia, póngale PER 243 también. Paso número 2. Existen los juzgados, pero existen las salas. Están arriba de los juzgados. ¿Cuántas salas tenemos de trabajo? Chicos. Excelente. 7, Ligda. 7. Hoy por hoy 7. Y les cuento que van a abrir una 8ª sala, que aunque ya no sean mis alumnos, los voy a colocar en el chat, porque esa sala creo que va a estar en Sololá. Entonces, todavía no salió el acuerdo, pero cuando salga, nada me cuesta con ponerlo ahí. Son 7, por favor. Ok. Entonces, póngale a ese segundo párrafo elevación de consulta. ¿Por qué elevación de consulta? Porque el juzgado se lo va a enviar ¿a quién? A la sala. Exacto. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento, ¿qué? Temporal, parcial, ¿qué hará? ¿Cuál es el pronunciamiento que ellos harán? Definitivo. Entonces, póngale en grande así. Definitivo. ¿Dentro de qué plazo de tiempo? 48 horas. Ok. Dentro de 48 horas. Pero ¿qué hago yo con esa resolución definitiva? ¿La guardo, la archivo, la rompo, ¿Qué hago con ella? Dice, el secretario de este último tribunal comunicará vía telegráfica. Hoy por hoy, pues obviamente no es telegráfica, o estamos hablando que hoy por hoy tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos? Artillero. Ok. A la parte dispositiva de la resolución correspondiente, a los delegados de las partes, a la Inspección General de Trabajo, así como a la Dirección General de la Policía Nacional, a fin de que estos tomen la medida necesaria para mantener el orden. Entonces, ese secretario, ¿a quién le notifica? A los delegados de las A la partes y la parte inspección. dispositiva, a la Inspección General de Trabajo, a la Dirección General de Policías y a los delegados. Entonces, en el 395, ¿va ese 395? Ahí
es cuando prácticamente estalla la huelga. Si no hubiere arreglo o se hubiere suscrito compromiso de ir a un arbitraje, punto número 4, colóquele ahí al 395, por favor. Si no hubiera arreglo o no se hubiera suscrito compromiso de ir a un arbitraje, los trabajadores gozan de un plazo, y hasta póngalo entre paréntesis, plazo, o sea, solamente encierre 20 días para reclamar la huelga calificada como legal. ¿Qué pasa si me voy al día número 21? ¿Qué pasaría? Se debe acudir a un arbitraje obligatorio. Excelente. Se debe de acudir a un arbitraje obligatorio. Esta regla aplica también si en este caso se trata del paro. Solamente que para el paro yo no tengo 20 días. Tengo 5, 10, 15, 20, 3. ¿Cuántos días tengo? 3 3. días. 3 días. Paso número 5. Váyase al 396. Si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declara la huelga o el paro, en su caso, cualquiera de los delegados de las partes pueden pedir al respectivo juez, en cualquier momento posteriormente a dicha declaratoria, que se pronuncie si es sobre la justicia o injusticia del movimiento para los efectos que indican los artículos. Nuevamente vamos al artículo 242 y 252. Paso número 6. A la mitad del párrafo, tenemos el paso 6. Recabará directamente, si lo estima oportuno, se recabará directamente un dictamen, técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, del que está obligado a rendirlo dentro de los 10 días de solicitado. O sea que ellos pueden venir, el juzgado puede venir y puede pedir un informe. Todo ello sin perjuicio del derecho de que corresponde a las partes de aportar la prueba que estime pertinente. Paso número 7. Este pronunciamiento deberá hacer el juez dentro de los 15 días siguientes a que se solicitó. Para el efecto podrá pedir entonces a las partes la prueba. Son las 8:05 para que sigamos con los mismos temas, igual que en la sección anterior. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver entonces lo que es la resolución del laudo, pero vamos a ir poco a poco. Todavía no tengo fecha de examen final, así que nosotros continuamos sin ningún problema, ¿verdad? Nos miramos el día viernes, entonces, para los que vayamos a vernos el día sábado. Yo les ofrecí 2 horas de clase, pero no. Yo siempre comienzo 1 hora antes para el que quiera repasar todo lo que corresponde a la clase del derecho procesal del trabajo, pero vamos a ver dónde empieza el paso 7, perdón. Ok, espérenme. El paso 7, el 6 es donde se manda a pedir la prueba. Y estamos hablando que esa prueba se recaban lo que son dictámenes. Y el paso 7 es que esta prueba, el juez tiene un plazo de 15 días para poderlo solicitar, que es en el primer párrafo. En el primer párrafo del segundo, o sea, en la primera línea del segundo párrafo. ¿Sí? Ok. Y para los que quieran repasar, comenzamos 1 hora antes, ¿verdad? Y para los que no, pues entran directamente a las 6 de la tarde con el área procesal individual. Bueno, entonces estoy a sus órdenes. Quedamos entonces hasta acá. Continuamos el siguiente día de clases y les deseo una feliz noche. Los quiero mucho, de verdad. De corazón se los digo. Con mucho respeto, los quiero de verdad. Le hago una pregunta. ¿Cuándo va a subir las notas? En esta semana las subo sin ningún problema. Sí, solo que quiero terminar todo junto para subir las 2 secciones de una vez. No se preocupe, tranquila. Gracias, licenciada. Feliz Gracias, noche. Lisa. Buenas noches. Feliz noche, Feliz licenciada. noche, licenciada. Buenas noches, licenciada, muy Licenciada Ligda, amable. feliz noche.
Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Hasta luego, Feliz Ian. día, licenciada. Feliz Noche, noche. Hilda. Que descanse.